Hola, Dale. ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar hablando precisamente de lo ocurrido este pasado fin de semana, donde se realizó una elección en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante no solamente a nivel de extensión, sino también a nivel de caudal electoral, y donde, como ya se sabe, Milei ha sufrido su primera gran derrota. Hoy estamos para hablar de eso y comentar también cómo viene el presente y el futuro, por lo menos el futuro cercano, con Claudio Katz. Él pertenece a economistas de izquierda, es escritor, analista y un hombre que tiene un background importante a nivel de analizar la realidad, sobre todo la realidad económica y política. Claudio, bienvenido a Resumen Latinoamericano y de entrada te pregunto, ¿cómo vistes los resultados de este domingo? ¿Qué tal? Buenos días. Mirá, yo creo que fue una sorpresa general. Nadie previó semejante paliza. Todos los analistas preveían una elección ajustada. Hasta hace un mes incluso el gobierno pensaba que ganaba y el peronismo esperaba perder. Por eso hay que recordar que Cristina intentó ser candidata de la tercera sección electoral porque veía un panorama electoral complicado. Pero en realidad ella tenía un voto castigo por el desastre económico, que es la principal causa de este giro electoral. Porque la provincia de Buenos Aires es la más afectada por el programa de desindustrialización y deterioro agrario del gobierno. Y en las últimas semanas se produjo un giro vertiginoso. El detonante fue la corrupción y eso transformó una derrota más o menos manejable en una catástrofe política para el gobierno. El ausentismo fue menor, aunque se mantuvo una tendencia igualmente significativa. No se revirtió el ausentismo, pero fue un poco inferior. Y el dato principal de la elección es el desplome de la derecha, que iba por primera vez unida en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasó? La Libertad Avanza de Milei sacó el mismo número que en la elección pasada, es decir, no sumó nada de la alianza que había hecho con el PRO, con el sector más convencional de la derecha. Los votantes del PRO no fueron a votar y tampoco el voto blando de Milei fue a votar. Él sufrió un abandono de toda la base electoral que le había permitido el triunfo anterior, esa base de jóvenes pobres que estuvieron ilusionados en Milei, lo abandonaron, perdió 2 millones de votos y fue una verdadera reacción por abajo. Se rompió la apatía de las elecciones anteriores e irrumpió una bronca en las urnas que ha conducido al descalabro actual del gobierno. Milei no sabe qué hacer frente al desastre electoral, hay una crisis total, hay un pase de facturas entre los dos grupos, los territoriales y los virtuales de su alianza. Emerge un discurso resentido contra el pueblo, empiezan nuevamente, dicen que la Argentina es un país de porquería, un país de mierda, culpan al pueblo, están totalmente desconcertados y el trasfondo es que se acabó el atractivo que tenía un outsider. Fracasó el experimento de un grupo de lúmpenes en el gobierno si vuelve la política tradicional, vuelve el esquema más convencional y hay un gran disgusto con este ensayo que hizo
Milei, y eso acentúa el delirio de Milei. Milei, cuando su discurso fue hemos sido derrotados, pero inmediatamente agregó, pero seguiremos con lo mismo. Está perdido el hombre, y tras perder por goleada no hace ningún cambio, no le suelta la mano a su hermana, no desplaza al grupo Menem, que son los señalados como ladrones por toda la población, y ha entrado en un inmovilismo total que lo empuja al abismo. Esta es la lectura de lo que ha pasado por el lado del gobierno. Esta posición de citar a los gobernadores nuevamente, receta que ya probó en un momento y que no le salió tan mal porque varios de esos gobernadores influyeron para que los DNU, los decretos de urgencia, pasaran. ¿Vos crees que podrá tener posibilidades? Ahora acaban de nombrar a un ministerio, otra vez resucitar el Ministerio del Interior. O sea, esos manotazos de ahogado pueden conducirlo a rearmarse para octubre. Digo que es la elección que se nos viene encima. Mira, parece improbable por dos razones. La primera, que la construcción de los gobernadores en la provincia de Buenos Aires, en esta elección, era una tercera fuerza, una especie de tercera fuerza de derecha, más tradicional, más convencional, y en la provincia de Buenos Aires tuvieron una elección muy magra. En octubre las elecciones son nacionales, ahí gravita el interior, donde los gobernadores tienen peso, pero los gobernadores están viendo lo que ve todo el país. ¿Y qué ve todo el país? Que el gran dato de la elección fue la reconstrucción del peronismo. Este es hay dos datos, el derrumbe del gobierno y la recomposición del peronismo. Y los gobernadores, que son gente muy astuta, que perciben la política, no pierden de vista que el peronismo recuperó votos, mantuvo su promedio histórico, en el conurbano arrasó y en el interior de la provincia de Buenos Aires hizo una muy buena votación en la clase media y los sectores agrarios, sojeros. Es decir, el peronismo ganó en su público y captó muy llamativa de lo que es un voto adversario al peronismo. Y una elección que iba a ser provincial más, una de las tantas que hay en la Argentina, terminó siendo un plebiscito nacional contra el gobierno y el principal ganador es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que arriesgó, desdoblando las elecciones por primera vez en la provincia de Buenos Aires, arriesgó y ganó. Impuso primero a sus candidatos y sobre todo recibió un aval electoral porque hay una impresión general que ha limitado el ajuste del gobierno dentro de la provincia, que su gestión ha sido atenuar la motosierra dentro de la provincia. Entonces acá se abre una discusión, un debate entre los peronistas. Hay una interpretación que considera que el peronismo fue un instrumento del voto castigo al gobierno y nada más que eso. Y yo tengo la impresión que fue más que eso, que simplemente un canal de rechazo a Milei. Me parece que ha resurgido una expectativa en el peronismo. Y la gran novedad es que se perfila un presidenciable del peronismo. El peronismo ya tiene un líder, ya tiene un candidato para las elecciones a la presidencia de dentro de 2 años, y Axel Kicillof ya no habló en su discurso como gobernador, sino como candidato. Y este es un dato clave porque hay una resolución de la interna peronista. Cristina quedó relegada, su hijo Máximo ni siquiera estuvo en el festejo,
y se está procesando la esperada renovación dentro del peronismo con una cierta paradoja, porque este proceso comenzó cuando a Cristina le dictaron la prisión domiciliaria y hubo una reacción callejera, un apoyo, una reacción democrática, pero finalmente esta reacción no lo canalizó ella, sino lo canalizó Kicillof. Y Kicillof ya construye su propio proyecto, te diría que con una estética política más transversal que con la liturgia peronista clásica. Ese fue el marco de lo ocurrido el otro día. Y aquí hay que ver qué está pasando en el proceso político. Para mí es sorprendente la velocidad con la cual se ha recompuesto el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hace solo 2 años se produjo el gran desengaño con Alberto Fernández. Se produjo esa gran decepción y muchas veces, después de una decepción grande, había un largo proceso de crisis, disgregación y división dentro del peronismo. Fue, por ejemplo, lo que sucedió después de Menem, ¿no? Un largo periodo en el cual hay crisis, reconstitución, no se sabe quién es el líder, y ahora no. En tan solo 2 años emerge, es indiscutible. No hay otro líder en el peronismo que vaya a disputar con Kicillof. Ya hay una interna, ya fueron juntos, ya está designado quién es el candidato, y los gobernadores, tanto los peronistas como los no peronistas, saben que Buenos Aires es la referencia de cualquier elección, el 70% de la población, es el centro de la economía nacional, y ahí está plantado claramente Kicillof, lo cual también es un hecho político importante porque la interna peronista se ha zanjado a favor del sector progresista del peronismo. El que ha ganado la interna del peronismo es el Kicillof, ahí adentro está Grabois, y no Massa o Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ni siquiera está. Por supuesto que ahí hay caras, de caras como Daer, el propio Massa, pero la conducción la tiene un hombre que claramente tiene un perfil, por lo menos tan progresista como Cristina, y quizás más progresista que Cristina, no lo sabemos. Eso está abierto. Por lo tanto, acá hay 2 datos. La caída del gobierno, el derrumbe del gobierno y este nuevo perfil político que despunta en torno a Kicillof. No, y además recordar que los palos en la rueda que le metió Cristina durante todo este tiempo, primero porque se oponía al desdoblamiento y segundo porque obviamente hay una competencia. Cristina tiene una gran adhesión a su propio hijo, que es otro de los que estuvo tratando de meterle cizaña a Kicillof. Yo coincido totalmente con vos que él es el gran ganador de esto. Ahora, en el marco de esto mismo, sin embargo, y con un Milei golpeado, notoriamente golpeado, sin embargo, las fuerzas externas siguen apostando a Milei. O sea, el Fondo Monetario ratifica su apoyo a Milei. Económicamente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estos próximos meses, digamos? No Sí, vamos a hablar de años porque acá todo cambia muy rápidamente. mirá, más que años y meses, ahora vienen 4 semanas críticas, que son las que faltan para la próxima elección de octubre. Y el gran tema inmediato es cómo llega Milei a octubre. Porque en otra situación, la derecha podría reaccionar frente a la victoria que tuvo el peronismo e intentar una recuperación. Fue lo que pasó con Macri en la elección pasada cuando recuperó votos del primer shock que había tenido con Alberto Fernández. El tema es que Milei no está en condiciones de repetir por ahora
lo que hizo Macri. Más bien, yo te diría que Milei está en una situación parecida a la de la Rúa, cuando perdiendo una elección quedó totalmente inmovilizado. Mantuvo a caballo en un momento crítico, y es lo que está haciendo Milei, no cambiar nada. De aquí a octubre, la vida política se reactiva. El que tiene más posibilidad de recuperar votos, si hay más concurrencia, es el peronismo que la derecha. Si la gente va a votar más que Milei, el que estaría más votos perdidos es el peronismo, especialmente si los escándalos de las coimas se reactivan. Estamos en estas 3 semanas, puede pasar cualquier cosa con lo que dictamine la justicia en el caso español. Y obviamente el trasfondo del problema es la catástrofe económica, no la crisis económica, la catástrofe económica. Porque los indicadores son de terror. Altísimas tasas de interés que y paralizan la economía, un dólar que se está escapando, acciones y bonos de empresas argentinas que se derrumba. Estamos muy próximos al infierno tan temido, porque se viene la devaluación y el gobierno no tiene instrumentos para contenerla, porque se gastó todos los dólares del blanqueo, de la soja, no acumuló reservas, no tiene cartuchos para actuar en la economía. Y el Fondo Monetario lo sostiene, pero no le va a dar más dinero. El Fondo Monetario le dice, bueno, yo te apoyo, pero ya te di. Y es muy improbable que Trump le dé un crédito directo del Tesoro en las condiciones de debilidad política que está mostrando Milei. Por lo tanto, el establishment está sumamente preocupado. Primero porque ellos tuvieron una elección desfavorable. El resultado de la provincia de Buenos Aires fue un resultado contra el poder económico, contra el plan económico que sostiene el poder económico. Perdió Milei, perdió Roca, perdió Manieto, perdió Galperín, perdieron todos los popes del poder capitalista de la Argentina, y ellos le están bajando el pulgar a Milei. El establishment pide a gritos que Milei haga un reseteo del gobierno, que permita que ellos le intervengan el gobierno, le pongan un nuevo ministro de Economía, desplacen a los sectores identificados con la corrupción, amolden un gobierno más parecido a lo que es un gobierno de derecha tradicional, pero el tema es que Milei no lo está aceptando. Ese es el problema. Milei está diciendo, no, yo sigo con lo mío, sigo con esta política aventurera. Entonces, vamos a una crisis muy grande, porque el problema lo tiene Milei y lo tiene el establishment. Porque el establishment ya no lo quiere a Milei, pero tampoco quiere a Axel, no quiere a Kicillof. Entonces, tiene un problema. No le bajó el pulgar a Milei. Le gustaría a los gobernadores que no se están perfilando con un candidato nítido, y no lo quiere a Kicillof como sustituto de Milei. Y el problema más grande que tiene el poder económico es que no tiene un plan económico B. Aquí hay una diferencia grande con el periodo del 2001, cuando se fue cayendo la convertibilidad desde Menem a De la Rúa. Fue un largo proceso de elaboración de un plan sustituto. En ese momento era si se dolarizaba, si se especificaba. Bueno, fueron durante meses en medio de la crisis preparando. Aquí esto los agarró a todos de sorpresa. No tienen una alternativa y la tienen que ir construyendo en medio de la crisis, enemistados con un gobierno que ya no manejan y sin que les guste la perspectiva que se está abriendo. Entonces, hay un escenario que es crítico, pero te diría que es crítico pero no explosivo. Y no es explosivo porque falta un componente para que sea explosivo.
y ese componente es la intervención popular. O sea, tenemos todos los ingredientes de una crisis del alcance del 2001, pero donde la intervención y las luchas populares están presentes, gravitan en el escenario político, pero no son protagónicos, no definen el curso del escenario actual, y veremos si este resultado de la elección estimula la acción en las calles, porque es la prioridad. La prioridad es derrotar el ajuste, la prioridad es frenar a Milei, no en las urnas, sino en los hechos. Y para frenar a Milei en los hechos hay que ganar las calles. No hay otro camino, y está abierta esa oportunidad. Y veremos si en las próximas 4 semanas no solo se discute en elecciones, sino se discute el movimiento popular en las calles. Es un tema. Ese es un tema, y fíjate vos que así como Cristina en otra época decía, depositen la bronca en las urnas, la misma frase la repitió Kicillof. O sea, todos eluden la confrontación en la calle. Y este peronismo, digamos, lo mejor de este peronismo, porque es una bolsa de gatos, pero lo mejor de este peronismo, incluso eso, es desmovilizador. Le tiene miedo a la Sí, calle. Está claro que le tiene miedo a la total, calle. Entonces, total. yo coincido contigo que hay una puesta en escena de conflictos, estamos llenos de conflictos, todos los días estalla uno, pero es una puesta de escena defensiva. O sea, si me tocan, si me echan, salgo, defiendo el Garraham, defiendo la fábrica que me echaron, bueno, pero no hay una ofensiva y lo que falta es el componente del movimiento obrero. El movimiento obrero está maniatado y esto parece difícil recuperarlo, porque en el 2001, si bien no hubo una gran participación del movimiento obrero y hubo bastante más espontaneísmo y movimientos sociales en la calle, pero los trabajadores, aunque sean autoconvocados, salían. Hoy hay hasta miedo de salir. Esto está claro también. Entonces, ¿cómo hacer para que el voto sirva, pero lo otro también esté? Mira, acá hay dos temas. La potencialidad de una lucha popular de envergadura está dada porque no te olvides que hemos tenido 3 paros generales, movilizaciones multitudinarias como fue la de la educación o la lucha por la diversidad sexual, que multitudes enormes en las calles, y en cualquier momento se puede reunir los elementos para esa convergencia. Argentina siempre está al borde de que eso sea posible. Pero yo te sumaría un elemento más que es un factor que no tiene la misma relevancia de lo otro, pero es un factor de interés, que es la izquierda. Digo porque el contraste acá es nítido. A diferencia del peronismo, que tiene un discurso desmovilizador, la izquierda tiene un discurso movilizador. Es una. El peronismo deposita todo el futuro en las urnas y la izquierda convoca a las calles. Entonces, me parece que también hay que tomar en cuenta que la izquierda hizo una elección sobria, digna, recuperó votos perdidos, retuvo bancas, mantuvo el porcentaje de las últimas elecciones, sacó el 4 o 5%. Yo creo que ha fidelizado una minoría significativa de adherentes. Recordá que antes la izquierda protagonizaba rutilantes ascensos y declives electorales, ahora está construyendo una identidad propia más estable, aunque sigue sin poder romper el techo del 5% y no despunta como opción política frente a la expectativa que genera el peronismo progresista como gobierno. Ahí hay una contradicción. Y a mi entender eso tiene que ver con problemas de la izquierda. Es muy activa en la lucha,
pero carece de una estrategia política para llegar al gobierno y disputar el poder, no define una estrategia para ampliar su frente, no construye puentes para perfilarse como opción de poder y no toma nota de ciertas experiencias importantes como la de Rosario, donde se forjó una alianza entre sectores progresistas, de izquierda, peronistas, que puede disputar nada menos que la intendencia de Rosario. Entonces, no es que faltan signos, oportunidades o indicios de cuál podría ser el camino a recorrer. Yo creo que hay que tomar nota de eso y me parece que un tema que involucra en forma inmediata tanto a la izquierda como al progresismo, como al peronismo, porque si la economía argentina sigue el camino que está transitando, vamos a una crisis muy grande. De nuevo, una devaluación, de nuevo un ajuste y sobre todo un escenario, no sé si inmediato o para dentro de unos meses de cesación de pagos de la deuda otra vez. La Argentina va a otro default de los periódicos que tiene, porque simplemente contra la tontería de que el plan económico genera superávit fiscal, lo que ha hecho es un mega ajuste incrementando la deuda hasta niveles estratosféricos y ahora hay que empezar a pagar esa deuda, que es una deuda con el sector privado, que es una deuda con bonistas privados y que es una deuda descomunal con el Fondo Monetario. Y no hay ninguna posibilidad que la Argentina pueda pagar eso. Entonces va de nuevo al reperfilamiento, va de nuevo a forma de cesación de pagos, ahora sin un poder político nítido, clave, fuerte, y por lo tanto un tema clave que se va a instalar en la Argentina es qué se hace con la deuda. Y eso es discutir en serio si el peronismo es progresista o no es progresista. O sea, no basta enunciados generales, es qué se hace frente al problema central de la Argentina. La Argentina no puede salir adelante, no puede recomponer el poder adquisitivo, no puede reconstruir la obra pública, no puede mejorar los salarios, no puede recomponer las jubilaciones, no puede darle dinero a las universidades, no puede hacer nada si no hay un replanteo del tema de la deuda. Y yo creo que aquí se viene una discusión importante sobre cuál es el camino a seguir porque el fracaso de Alberto Fernández fue el fracaso en el manejo de la deuda externa. Hubo muchos temas, pero hubo uno central, que fue el Plan Guzmán de renegociación de la deuda externa que hundió a la Argentina y la encadenó definitivamente al Fondo Monetario. Y si el peronismo piensa volver para repetir a Alberto Fernández, bueno, sabemos cómo va a terminar. Y ahí sí la experiencia está fresca. Ahí sí es algo que ocurrió hace muy poco y que hay que revisar seriamente. Y también se va a replantear, bueno, ¿está abierto un modelo tipo Néstor Kirchner de alivio, suspensión del pago de la deuda durante un periodo, canje posterior? ¿O está abierto un proceso mucho más radical que es romper con el FMI? Porque en la época de Néstor Kirchner la deuda era con los bonistas privados. Ahora es una mega deuda con el propio Fondo Monetario. Ahora no es que el fondo te condiciona, el fondo es el acreedor. Esto no ocurrió nunca. No es que el fondo viene para decir qué es lo que vos tenés que hacer con el deudor privado. Viene a decirte pagame a mí. Entonces, si no se rompe con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina no puede hacer nada, de nada, de nada. Y esto es el tema que me parece que puede abrir puentes entre la izquierda y el peronismo progresista, porque es el debate real sobre el problema central de la Argentina. Y bueno, veremos ahí cómo se transita por este camino. ¿Pensás que, y con esto terminamos, pensás que de aquí a octubre puede saltar el fusible Caputo? ¿Puede hacer cortocircuito? Como para tratar de mostrar
que hay un cambio, y, aunque venga Sturzenegger o que venga Drácula, digamos, pero porque es extraño que Caputo no estuvo los otros días y además pareciera que no pasó nada. No pasó nada. Mirá, se sabe que Caputo y Milei están totalmente distanciados. Uno le echa la culpa al otro del desastre económico, cuando es totalmente compartido, ambos y Sturzenegger. Yo creo que ellos están tratando de evitar una salida que sería un detonador. Recordemos que esto ya ocurrió en el gobierno de Macri. Caputo se fue y el país entró en una crisis económica fenomenal. En esa época tenía el Fondo Monetario para venir a rescatar a la Argentina, pero ahora ya el Fondo Monetario rescató a Milei, no puede volver a hacerlo. Entonces, van a tratar de aguantar hasta octubre, y el problema es si aguantan hasta octubre, no lo sabemos. Pero yo te diría para concluir que hay otro elemento que juega, que es el impacto de lo que sucede en Argentina a escala mundial. Porque lo que está pasando en el país es visto con los ojos abiertos por la prensa mundial. No olvidemos que Milei es el gran experimento de la ultraderecha en todo el mundo. Y a Milei lo ven con atención Trump, Bolsonaro, Le Pen, todos los ultraderechistas. Y el fracaso de Milei, bueno, es un golpe también para ellos, para todo el mundo. Y hay hechos que también pueden precipitar desenlaces. Hay uno muy serio que es que Bolsonaro vaya a la cárcel. En Brasil, Bolsonaro está ahí un pasito de que el juez diga, usted va preso. Acordate que Uribe también está ahí en Colombia en una situación judicial complicada. Bueno, si Bolsonaro o Uribe van presos es todo un mensaje para lo que se le viene a Milei una vez que le vaya mal. Fíjate que Netanyahu, que iba a venir a la Argentina, canceló el viaje. Y lo canceló porque ¿qué sentido tiene la Argentina, que era el lugar donde toda la derecha viene a peregrinar? ¿Qué sentido tiene que venir a abrazarte con un facho que es un facho fracasado? Porque una cosa es un facho que está ahí deslumbrando, otra cosa es que estás totalmente deteriorado. Cuando el Wall Street Journal le baja el pulgar a Milei, cuando la agencia Bloomberg le baja el pulgar a Milei, cuando hasta Rusia llama a su embajador en la Argentina porque está ofendida por los delirios de Bullrich acusando a Rusia de estar en una conspiración. Es decir, el mundo dándole la espalda a Milei también es un factor de agravante que agrava la crisis del propio gobierno. Así que, bueno, nuevamente estamos en el centro de la tormenta y veremos si el pueblo argentino, como lo ha hecho tantas veces, sabe lidiar con estas situaciones, mostrando protagonismo, fuerza, decisión y capacidad para volcar el escenario a favor de los intereses de las mayorías populares. Gracias, Claudio. Un gusto tenerte otra vez y bueno, esperemos y solamente verle la cara a Patricia Bullrich los otros días en ese escenario ya daba como cierto aliento, ¿verdad? Por lo menos para los que esperamos que esto se caiga. Nunca me voy a olvidar cuando te pregunté en Venezuela, ¿vos crees que puede caer Milei y no caer el resto? Vos dijiste, si cae Milei cae todo. No hay posibilidad. Están todos muy, y es verdad, están todos muy engrampados uno con otro. Hasta la Petovelo, Tal cual, tal cual. Un abrazo, Claudio, y gracias por todo. Un abrazo, saludos a todos. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.